viene llegando incluso de una prisión de máxima seguridad. Fui violado a la edad de 7 años. Empiezo a conocer lo que fue las drogas, la marihuana, la cocaína, el crack. A la edad de 15 años tratan de asesinarme. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Bueno, muy buen día a todos. ¿Qué tal? Un placer saludarles nuevamente. Estamos aquí en un nuevo capítulo del Protector Podcast. Hoy tenemos un invitado especial que él ha sido muy utilizado por Dios. Él ahora se ha convertido en una gran persona gracias a él y él viene llegando incluso de una prisión de máxima seguridad y para ello quiero que él se presente. Bueno, Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Junior Escobar. Pues como dice el compañero, sí, venimos ahorita de una ardua tarea que le damos gracias a Dios porque acá pues nuestro amigo nos ha dado la invitación de venir a este lugar. Gracias, gracias, viejo. ¿verdad? Y todo es un propósito de Dios porque al final yo lo traía nomás para compartir su testimonio a unas ciertas personas, pocas cantidad de personas en realidad. Y al final Dios, nosotros ponemos y Él dispone, va y lo mandó a compartir frente a muchas personas, muchos reos y centros de rehabilitación. Lo siento un poco cansado, igual lo vamos a hacer un poco rápido porque después tiene que ir a volver a compartir. Él tiene un trabajo arduo, pero él es agradecido con Dios de dónde lo ha sacado él, ¿verdad? Y para comenzar, ustedes se estarán preguntando qué hace él aquí, pues qué privilegio tiene para estar sentado aquí él. Y para ello quiero que él nos dé su mini testimonio, que él les explique quién era antes y quién es él ahora, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí, es muy bien dicho. Bueno, mi nombre, como les digo yo, lo recalco, Junior Escobar. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Yo fui creciendo en un hogar en el cual empezaba a haber pleitos, discusiones dentro de lo que era mi papá y mi mamá. En el transcurso de tiempo yo fui bien marcado desde pequeño porque rapidito empecé yo a ver las circunstancias de la vida. Fui violado a la edad de 7 años, una de las cuales pues empezó a crecer en mí un gran rencor, ira, violencia, en la cual tenía que defenderme por mi propia mano porque no podía, yo no estaba junto con mi mamá ni mi papá. Pasaron circunstancias en las cuales yo me tuve que, como les digo, defender por mi propia mano, con personas que mis papás decían que era como un hermano mayor, el cual a mí me había hecho el daño, y era una persona allegada a lo que era la familia. De ahí empecé yo a entrar a lo que fue mi primaria. Fui expulsado 4 veces de mi primaria. Cada vez que yo vine siendo expulsado, no por ser mal académicamente, sino que más que todo por violento, por golpear, por insultar, ni respetar a lo que fueran mujeres, ni lo que eran niñas, y empezar a ser violento, más que todo poder golpear a lo que eran los varones, y esa era mi actitud. Después de lo que les digo yo, que no ha sido porque había sido mal académicamente, porque de tercer grado a sexto llevé el cuadro de honor, de cuarto a sexto llevaba el pelotón de cuadro de honor. Yo quería enorgullecer a alguien que era mi papá y a mi mamá por el hecho de que eran mis calificaciones, pero yo me llenaba de celo, porque ni ellos iban a lo que eran mis notas, mis calificaciones, ellos no estaban nunca, sino que yo llevaba mis propias notas a lo que era a la casa. Era rara vez que mi mamá pudiera tener tiempo para irlas a traer. De ahí a la edad de 12 años, en Tegucigalpa se empezaron a formar las maras, las pandillas. El desamor que yo sentía en mi hogar fue las personas que me fueron encontrando en mi adolescencia. Empecé a formar parte de ellos. Cuando ya empiezo yo a formar parte con ellos empiezan a darme aquel recuerdo diciéndome, vos sos un hermano menor para nosotros, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo demás. Me empecé a sentir que era parte de algo y de algo. Y en ese momento, pues yo empiezo a delinquir, empiezo a conocer lo que fue las drogas, la marihuana, la cocaína, el crack. Con el tiempo vine a conocer lo que vino a ser también lo que es más con el alcohol. En ese tiempo, a la edad de 15 años, tratan de asesinarme. Tengo que salir huyendo de Tegucigalpa, me mandan para San Pedro Sula. Regreso de San Pedro Sula para la casa donde nuevamente mis papás viven porque tuvieron que salir huyendo, dejaron todo por botado en la casa donde ellos vivían porque me anduvieron buscando para poderme quitar la vida. Cuando yo vuelvo a la casa, empiezo y vuelvo a ver a mi papá y mi mamá discutir por lo que era por mi culpa y de ahí mi papá me dice el problema no es tu mamá ni tus hermanos, el problema sos vos, componete, mira, busca algo, pero hubo algo que mi papá hizo y me dio una palabra que tiene un gran poder, que lo primero que mi papá me dijo, mira hijo, allá que Dios decida qué va a hacer con tu vida. Yo ya me sentía cómodo porque había vuelto al hogar de mis padres, escondiéndome porque me buscaban siempre para poderme quitar la vida.
Empecé a asistir a un colegio en la noche, pero ya la drogadicción yo no la podía dejar. Empecé a llevarme con personas que distribuían droga. Ya después yo le perdí el miedo a la mara, a la pandilla que me andaba buscando para poderme quitar la vida, porque ya caminaba con aquellas personas, ya caminaba armado, ya empezaba a ver cómo ellos también vendían droga y todo, y no solo en un colegio, sino que en diversos lugares, en colonias, y empiezo yo a andar con ellos. Encuentro con una muchacha, tengo una relación con ella, sale embarazada, de tanto era la drogadicción y abuso que yo le daba a ella que perdió el primer hijo. Cuando ella pierde el primer hijo, pues yo pienso que ya saliendo de eso yo puedo ya meter más mujeres, a lo que decía yo en la habitación mía, en la casa. De ahí, pues sí, teniendo relaciones con ella, volvió a salir embarazada de lo que fue mi primer hija. Yo no supe lo que fue tocarle el vientre, sentir una patadita, una necesidad de que ella me dijera, Junior, tengo un deseo, un antojo. Yo nunca estuve ahí. Quien siempre estuvo, siempre fue mi papá. Y yo me preguntaba por qué era el interés tanto de mi papá. Yo le decía, papá, oíme, ¿por qué tanto te interesa? Le digo yo, el embarazo de ella. Mira, me dice que es mi sangre. Ay, yo, si a él no le interesaba nunca desde pequeño lo que me pudiera haber ocurrido, lo que me había pasado o lo que yo podía estar haciendo. Pero miré un interés en ella sin saberlo. De ahí hace como unos 19 años, yo sufrí un accidente que a mí me apuñalaron, casi me matan. Yo caigo lo que es en cuidados intensivos en el hospital escuela. Cuando yo abro los ojos ese día en el hospital escuela, yo tengo 2 días de haber estado en coma, que cuando yo miro a mi papá, que se alegra que me ve que yo despierto, me empiezan a revisar los doctores, los médicos, y empiezan a desconectarme cierto aparato. Y en ese momento, pues, pasa una señora. Esta señora, pues, al acercarse a mí, ella me tomó de su mano y me empezó a sobar. Y ella viene y me pregunta, ¿cuál es tu nombre? Me dice, Junior, le digo. Junior, yo siento una fuerte necesidad de orar yo por vos. ¿Crees vos que yo puedo orar? Yo le dije, sí, ore, porque al verme en la circunstancia y lo que mi papá me había dicho, yo dije, bueno, que ore, porque al menos si ella ora, yo me voy encaminadito. Lo digo de esa manera porque yo fui una de las personas que yo no creía en Dios. Había un muchacho que siempre llegaba a la esquina donde yo podía estar vendiendo droga o drogándome, que él salía corriendo y lo primero que él me decía, Junior, mira, ve, Dios tiene un propósito en tu vida, Dios te ama, Dios quiere cambiarte. Mira, ve, yo te invito a la congregación, yo te invito a esto, y yo lo miraba siempre con la Biblia bajo el brazo de él y yo le dije, mira, yo te voy a decir algo, mi hermano. No me vengas a hablar de Dios porque Dios no existe, Dios es un amigo imaginario tuyo. Si vos me venís a hablar de Dios, yo te voy a levantar a tiros de acá, yo no te quiero ver acá, no vengas a molestar ya, pero se imagina las palabras que yo le decía. Aquel tipo agachaba la cabeza y se iba. Cuando él una vez, antes de entrar al bloque de la casa, lo primero que él hizo fue pararse y gritarme, Junior, yo le sigo orando y le pido y le clamo a Dios porque va a llegar un día que te vas a llenar el pico de hablar tanto de Dios, te vas a enamorar de él y le vas a servir. Yo bendigo la vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, la vida de ese varón, porque lanzó palabras sobre mi vida. Yo dije que Dios no existía. Yo lo pensé, yo lo decía y lo confirmaba que Dios no era real, porque el simple hecho era que mi papá me inculcó toda falsa teoría. Mi papá fue del movimiento gnóstico. Mi papá me enseñó esoterismo, lo que era el movimiento gnóstico, me daba lo que eran libros, que el matrimonio perfecto, que esto, que lo otro, de maestros que a él le habían enseñado. Todo eso mi papá me lo inculcó. Me lo inculcó tanto que fue que una vez en una rueda, sepa con cuántas personas estaba mi papá y le empezaron a pedir a un dios Hermes que lo sanara a mi abuelo de SIDA. Y mi abuelo pues muerto está. Hermes no lo pudo sanar. Mi abuelo se murió. Yo decía, todo esto es un método, lo que buscan es un método y Dios no existe, Dios no es real. Aquella señora en el hospital cuando terminó orando por mí me dijo amén y yo dije amén. ¿Qué tanto terminó? Eternizó esta doña a orar por mí, salió. Cuando la señora volvió a orar por mí el tercero, cuarto y quinto día, volví a escuchar aquellas palabras que me dijeron, Junior, Dios tiene un propósito, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, regenerar tu vida. En ese tiempo que yo ya me estoy sanando las heridas, yo salí el quinto día, pero en ese tiempo empezaron a matar a las maras, a las pandillas, a los que tenían puntos de distribución de droga, empezaron a matar amigos, mataron a muchas personas cercanas a mí, que ya después yo me empecé a esconder. Ya después de tanto, yo después de poder andar con droga y todo, yo empecé a ser consumidor empedernido. Yo no podía dejar a la cocaína, el crack, a lo que era que ya después me buscaban mareros, pandilleros, me buscaban narcotraficantes, me buscaban un sinfín de gente. Mi esposa ya me había dejado, ya me había procesado, no me podía acercar ni a ella ni a mis hijas porque yo la abusaba verbal y golpeándola de toda manera
a ella y era porque me puso ese alejamiento de ella. Yo me encuentro solo. El año 2009, el 31 de diciembre del año 2009, yo me encuentro solo en lo que es en mi casa, no tengo para dónde agarrar. Ya había sufrido intoxicaciones de crack por cocaína, he sufrido dos y dos, dos por crack y dos por cocaína. Yo llegaba de arrastras y yo le decía a mi papá, llévame a un centro de rehabilitación, yo no puedo, yo no puedo dejar lo que es la droga. En todo momento venía yo y le decía a mi papá, yo conozco muchos centros de rehabilitación, pero ¿saben qué? Sin la ayuda de Dios nada es posible. Cada vez que yo llegaba de arrastras a donde mi papá, él me decía, yo ya no puedo seguir en esto. Pero ese 31 de diciembre del año 2009, cuando le hablo yo, le digo que no tengo con quién pasar el año 2000, que no tengo con quién pasar el año nuevo. Me dice él, venite para la casa. Yo llego, mi papá, llego yo, teníamos la costumbre de ver los dos bastante. Le empiezo a decir a mi papá que beba conmigo, pero mi papá me dice, no, ya no estoy bebiendo. Le pregunto a mi mamá, ¿y a este qué le pasa? En el respeto de un hijo hacia su padre, me empieza a decir mi papá que él está yendo a lo que es a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo. Cuando él me lo empieza a decir de esa manera, yo me quedo pues helado y le digo yo, ¿y? Este jueves vos vas a ir conmigo. Y le digo, ¿a dónde estás yendo? A la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo. Mira, le digo yo, esos grupos a ningún lugar me han llevado, a mí no me interesa dónde me quieras llevar, le digo yo, porque si son hombres de negocio, ya me imaginaba yo, viejos con corbata, saco, enojados, empurrados, decía yo, ¿y yo qué voy a ir a hacer ahí? ¿Será que les voy a enseñar cómo poder vender droga, o cómo hacer esto, o cómo delinquir, cómo hacer lo demás? Y en ese momento, pues mi papá me empezó a decir todo lo que se hace y me dice, hombre de negocios es aquel que en su sano juicio y honradamente pone el pan de cada día en su mesa. Cuando él lo empezó a hacer, yo pues me lo empieza a decir y yo empiezo a desglosar cada una de aquellas palabras que él me estaba diciendo. Y le digo yo, ahora sí, no me digas que sos del Evangelio completo y que te hiciste aleluya, que te hiciste brinca brinca. Ahora le digo, no puedo beber porque estoy en la casa del hermano Elder, le digo que aquí, y mi papá me empieza a decir que no. Cuando me doy cuenta que ese mismo día, por querer que yo me corrieran, le toqué botellas a mi papá que tuvo durante tiempo. Me dijo mi papá y mi mamá que me fuera a recostar a las 5 de la mañana, pero yo no conciliaba el sueño de tanta droga. Yo me recosté en un sofá, pero yo empecé a sentir como mi papá y mi mamá se acercaron a mí, me empezaron a tocar la cabeza y empezó a orar mi mamá, a pedirle y decirle, Señor Jesús, yo te pido que cuides y protejas a mi hijo Junior, aléjalo de la muerte, Señor, guárdalo, protéjalo, guíalo. Y empecé yo a escuchar a mi mamá. Cuando mi mamá lo primero que yo recibía eran insultos, más que todo eran golpes. Y empecé a ver a mi papá también de esa misma manera. Y es ahí donde en la FINEC, lo del Evangelio completo, se encierra lo que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios transformó el corazón de mis padres en hacerlo un corazón sensible, un corazón de carne y lleno de amor, que empezaron a orar por mí. Mi mamá fue la punta de lanza que empezó a romper y empezó a clamarle a Dios, porque mi mamá empezó a pedirle a Dios, porque mi mamá fueron muchas veces que salió corriendo cuando yo le decía, mamá, corra, que mire que vienen a matarme, y mi mamá salía corriendo, se subía quizás a un autobús, yo la bajaba también de los autobuses, yo le decía, bájese porque me matan y no quiero que lo hagan acá, y mi mamá miraba cómo venían con pistola y todo. Mi mamá empezó a clamarle tanto a Dios que me hizo hasta una plaquita con lo que fue que la puso en la catedral ahí en Tegucigalpa. Empezó a buscar de Dios de una y otra manera, pero para hacer pactos con Él, a pedirle por mi vida. Mi mamá fue esa punta de lanza, la que llevó esa bendición a mi hogar, porque como les digo yo, mi papá toda falsa teoría me la había mostrado. Llegó en el punto que mi papá me llevó a ese capítulo de lo que es en fraternidad, el poder escuchar un testimonio. De ahí a la cuarta semana me invitaron a un seminario avanzado de entrenamiento para líderes que se impartan en Ciguatepec, en un centro nacional de capacitaciones. En ese día que yo llegué drogado y me empezaron a mí a hablar de un hombre de valor. Yo pensé que el hombre de valor era el que caminaba armado. El hombre de valor era el que podía beber tanto de alcohol. El hombre de valor era aquel que podía todavía venir él y podía olerse una onza de coca. Pero yo una vez intenté consumir demasiada cocaína sin comer y como les digo, sufrí una intoxicación y casi me muero. Cada vez iba cayendo mucho más bajo. Pero ese día cuando aquel hombre me dijo, aquel hombre de valor es el que pone en primer lugar a Dios. Hombre de valor es aquel que sabe valorar y respetar una mujer. Hombre de valor es aquel que le dice no a la drogadicción. Y empezó a compartir su testimonio que él había sido violado. Como hombre y como varón a mí me da pena decir que yo fui violado.
pero hay algo que es justo y necesario porque yo vengo a cortar una maldición en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque yo vine a acarrear una cadena que yo la vengo a cortar en el nombre de Cristo Jesús, porque de parte de mi mamá ella fue violada, las personas de parte de la familia de mi mamá ocurrió lo mismo. Y hoy yo corto esa cadena en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque aquel varón empezó a decir también que él había sido sanado de drogadicción. Yo dije, Señor, si tú me das lo que este hombre tiene, te juro por mi vida que yo te voy a servir. Hoy llevo ya 16 años dentro de esta fraternidad, lo que es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo, al cual yo me pude dar cuenta que Dios es real, porque a mí llegó una persona y oró por mí, sin conocer a esta persona ni saber quién era. Yo a ojos cerrados, solamente pidiéndole a aquel Dios que yo desconfiaba que si podía existir, yo dije, ¿será o no será? Pero vino esa persona, se paró enfrente de mí, me agarró de mis manos y lo primero que me dijo, esto viene de parte del Señor. Dice el Señor que tu esposa no la has perdido. Dice el Señor que tus hijas siempre estarán contigo. Sobre todo hoy, el Señor te dice que toda persona que te quiere quitar la vida, Dios te la va a quitar del camino. Dice el Señor que vas a ser sanado de drogadicción. Yo empiezo a temblar, que cuando yo he recaído, he reposado en el Espíritu Santo sin saberlo yo y he empezado a vomitar. Empiezo a tener una liberación por el poder del Espíritu Santo de Dios, que cuando me dieron la mano me dijeron bienvenido, que he vuelto a nacer. Yo me fui a sentar a una de las sillas principales y preguntándome qué es lo que me había pasado. El día siguiente fue aún mejor en una charla de lo que es el perdón, porque si uno no pide perdón no puede levantar una oración, porque esa oración no llega del suelo ni al techo. Y en el momento cuando me lo dijeron así dije yo, yo cuánto no he hecho daño. Yo me arrepentía de haberle hecho daño a personas a cual no se lo debía hacer. A mi esposa tanto daño, golpe, maltrato que le había dado. Y ese día pude entender que era justo y necesario pedir perdón también. Tomé de la mano a mi papá y le pedí perdón. Yo le dije, pa, te pido perdón por robarte, por hacerte pasar vergüenza y esto y eso. Y mi papá me quedó viendo y me dice, hijo, vos no sabes cuánto yo te amo, en el cual yo te pido perdón por no ser el padre en momentos difíciles. Te pido perdón por esto y esto y esto. Yo desde pequeño anhelé un te felicito, un te quiero, seguí adelante, sos inteligente, hace esto, sé lo otro. Yo nunca recibí esas palabras de parte de mi papá. Ese día yo tuve tanta la necesidad de poderlo abrazar que lo abracé tan fuerte y le di un beso en la mejilla que lo primero que yo le dije, pa, yo te amo. Hijo, a vos yo te amo tanto que hoy, mira, entregale tu vida a Cristo. Saben que en ese seminario yo pude ver en una noche, en lo que fue la fiesta, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, que un señor salía corriendo, me recuerdo del nombre, Aristides, un licenciado, y él salía corriendo y por todo el Centro Nacional de Capacitaciones. Y vino una persona y lo primero que le dijo, licenciado, ¿podemos decir por qué es tanta la alegría suya? Sí, dígalo. 2 años que Dios lo sanó de VIH-Sida. Yo quedé espantado, quedé asombrado y dije yo, wow, Jesús sí puede, Dios es real. Y de ahí empecé a ver otros milagros que había hecho en otras personas. Yo cuando salí, yo quedé viendo el cielo y yo le dije, Señor, si tú me devuelves a mi esposa, me das a mis hijos y me quitas, Señor, toda persona que me quiere quitar la vida, te juro por mi vida que te voy a servir. Y el día de hoy llevo ya 16 años dentro de la organización, pero esto no es para cobardes, es para valientes. Como varón le digo yo, sí, perdí lo que fue mi empleo, perdí rápidamente también lo que fue, ya había perdido un hogar, en el cual yo llegué y le pedí perdón a mi esposa, le dije, fíjate que yo deseo volver con vos, Emily, y ella me dijo, mira, agradece más bien que no he llamado a la patrulla, mira, ve, vos ya no podemos seguir, vos tanto me has golpeado, me has maltratado, primo, tío, papá, ¿quién de ellas no me llevaba a mí y me llevaba a ir a traer hasta con la patrulla enfrente de la casa? Y me dice ella, pero yo volvería con vos si vos cambiás. Yo a mi esposa la empecé a tratar como el vaso más frágil, empecé a enamorarla, empecé a llenarme, a conocer más de Dios, de este Dios vivo, un Dios real, en el cual empecé a leer lo que fue la palabra de Dios, empecé a juntarme con personas que eran de edificación en mi vida. Como les digo, yo no podía dejar una drogadicción, pero hubo una persona, un muco que me acercó y me dijo, mira, ve, Junior, el día, jurá con Dios, hacía un pacto, Dios es un Dios de pacto. Y yo le dije, Señor, si yo vuelvo a tocar droga, a consumir droga, quítame la vida tú. Señor, porque yo tengo temor de ti. Porque empecé a ver cómo había hecho muchos cambios en muchas personas, el cual yo quedaba asombrado y Dios estaba corrigiendo mi camino.
De aquí pronto acá, después de 9 años de maltrato y abuso, que son 9 años que yo no me recuerdo, que mi esposa me dice que hasta compraba un medio litro de leche para hacerlo en 2 pepes para mis hijas. Y yo gastando cantidades en droga por estarme drogando. Y ella cuando me empezaba a decir que todo eso a ella le dolía, ver que yo cómo hacía en la calle y en la casa yo no podía ni aportar. Y empecé yo a enamorar a mi esposa, empecé a hacer con mis hijas. Mis 2 hijas mayores a mí me decían Junior, hoy me dicen papi, porque cuando me miraban hasta temblaban y lloraban. Mi hija tenía hasta trauma, era súper nerviosa la mayor. De todo eso Dios pues fue sanando poco a poco. Después de esos 9 años, en todo un año por estar enamorando a mi esposa, tratarla como el vaso más frágil, yo me pude casar con ella. Yo no soy casado, yo soy felizmente casado, porque la mujer que Dios me ha dado es mi ayuda idónea. Cuando yo necesito un consejo, algo yo siempre platico con mis papás. Nunca van a desear un mal para mí. Cuando yo necesito un consejo también, yo me le acerco a mi esposa. Yo le digo, fíjate que podemos hacer esto, hacemos esto. Saben que familia que ora unida permanece unida. Yo con ella tenemos la costumbre que ninguno de los dos salimos de la casa si no oramos juntos. Al levantarnos es la primera oración. Al acostarnos oramos también. Por todo eso, porque Dios llegó y Dios pudo transformarme. Para muchos que me pueden ver saben que es muy cierto de cuánto yo sufrí en las cuestiones de que yo no podía pagar casa, renta y a mí me corrían. Una vez tuve que meter las cosas en un carro de una amiga, de un camión, y permanecerlo en el taller de mi papá porque yo no tenía ni para dónde agarrar. La mayoría de las cosas, una vez que también me sacaron de la casa donde yo vivía, tuve que meterlas en un puerto donde mi papá, y en temporada de lluvia toda la mayoría se dañaron. Yo llegué a dormir en el suelo. A mí me escupieron en la cara una vez cuando estaba compartiendo testimonio. Yo llegaba y caminaba ciertas áreas de largo de un punto a otro, que hasta llagas se me hacían por el hecho de guardar 100 lempiras para poder llevar comida a mi casa, para que pudieran comer mis hijas y poderle decir a mi esposa, miran que sea para las tortillas y huevito y frijolito. Y vos ya comiste, sí, yo he comido y sin haber comido, pero a mí hasta llagas se me hacían en los pies, porque yo decía, Señor, tú vas a proveer, tú me ayudarás. Empecé yo a caminar ese desierto que cuando yo pedí ayuda, muchas personas me decían, sí, vení, te vamos a ayudar, y empezaban a orar. Pero yo decía, sí, en lo espiritual están trabajando conmigo. Pero yo en el momento, le soy sincero, yo esperaba que alguien me dijera, mira, a ver si te puedo ayudar económicamente. Pero hoy valoro a aquellas personas que oraron por mí, porque hubo una persona en especial que me dijo, sonríe, sonríe que estás pasando ese desierto. Porque cuando pases ese desierto, del otro lado te vas a reír por todo lo que has pasado. Y reí, gozate, porque solamente a los hombres de Dios es que Dios transforma en ese desierto. Y empecé yo a decirle que sí. Y empecé a recibir esas palabras de bendición. Sonreía durante todo ese desierto. Saben que de todo este desierto fueron casi de 12 años. 12 años que yo sonreía. Y yo, como les digo, con mucha calamidad y con mucha necesidad. Pero Dios es fiel y justo, que no me abandonó. Tuve problemas en el cual estaba comentando acá el amigo también, de que yo llegué y caí preso por una imprudencia y por quererme alejar de los caminos de Dios, pero Dios a quien ama corrige. Llegué, salí hasta por televisión y todo, caí preso. Cuando yo salí de lo que fue de Támara, yo dije a corregir mi camino, a no volver atrás, porque yo empecé a clamarle a Dios. Yo empecé a bendecir por las personas que yo había llegado a ese lugar, a donde casi también me mataban, porque me agarraron a tiro, perforaron demasiado a tiro lo que fue el vehículo que yo andaba, asustado porque un tiro pasó por mi oreja y no me pudo dar en mi cabeza. Pero yo sabía que era un propósito de Dios. Hoy por hoy yo le doy las gracias a Dios y la honra a Él, porque hoy tengo mi propio taller de electromecánica, tengo ya 3 años de tenerlo, y Dios me ha sorprendido de tanta la bendición que hoy por hoy con mi esposa yo le pude comprar una casa. Dios me proveyó, le compré un hogar en el cual formo con ella. Mis hijas ya no duermen en un mueble, duermen cada una en una cama. Mi hija la mayor ahora tiene su pareja, tiene su propia casa, me ha dado una nieta. Mis hijos se alegran cuando yo llego. Hoy por hoy le doy gracias a Dios que yo no camino a pie, camino en mi propio vehículo. Hoy le estoy sirviendo con más amor al Señor, porque así como Dios me ha dado, necesito yo servirle aún más. Y de cada esto es algo espectacular porque Dios no se queda con nada. Así como lo dice el compañero, me llaman a mí por servir, allá voy, porque yo soy bien pirigüeño con Dios. Y Dios bendice grandemente cuando uno le sirve a Él, porque en el servicio está la bendición.
Y yo le he pedido al Señor que me mande a donde aquel no quiere ir. Y ahí voy, obediente a Él. Pero aprendí en todo este transcurso de tiempo, largos años, en no hacerlo por emoción, sino que hacerlo por orden de Él. El sentir que si es Dios el que corrige mi camino y si es Dios el que permite que esto suceda, yo voy y sirvo. Hay momentos que me dice, cálmese, tomo un refrigerio y me empiezo en espera. Pero cuando Dios me dice, muévanse, voy. Porque he empezado a tener esa comunión con Él, a poderlo escuchar, a poderlo sentir. El caminar con Él, un amigo hoy me llama temprano y me dice, ¿con quién andas? Con Dios. Ah, pues andas bien acompañado, me dice. Eso está bueno. Me dijo pensar que andaba con alguien más. No, ando con Dios, acá ando sirviendo en el paraíso y estamos en Dalí. ¿Quién más querés, papá? Ya después te llamo en la tarde. Me cortó. Mis amigos saben entender. He empezado a ser una persona muy diferente. No, qué excelente. Pues a mí me sigue sorprendiendo cada vez que lo escucho, es la tercera vez que lo estoy escuchando y es la cuarta que vamos a escuchar en la reunión que tenemos. Y siempre saca algo nuevo que aprender. Y así como ustedes ven, yo tengo una palabra para él, que a mí me la dijeron hace mucho tiempo, que uno se queja con Dios que por qué me ha pasado todo esto a mí, qué culpa tengo yo y por eso nosotros culpamos a Dios de las cosas que nos pasan. Pero algo muy importante que muchos no saben es que Dios le da sus peores batallas a sus mejores Ujú. guerreros, ¿va? Y eso es lo que somos Así nosotros, es. ¿verdad? Y por eso somos totalmente agradecidos con Dios, porque solo nosotros sabemos el infierno que hemos vivido y hemos Así decidido comprar las experiencias en vez de que nosotros mismos, es. por escucharlas, lo hubiéramos evitado. Así es. Porque yo me identifico totalmente con su testimonio. Lo único que no fui pandillero, pues. Pero de ahí todo lo que usted cuenta, la primera vez que lo escuché, dije, yo tengo que volverlo a traer porque este hombre ha pasado lo que yo he vivido. Y es difícil poder salir de los vicios, del alcohol, ¿verdad? De lo que es la calle, llegar a prisión, algo que eh, pensar de que vas a estar muchos años de tu vida en una celda y no tener esperanza y decir aquí nomás llegué, voy a salir con 50 60 años de aquí. Es difícil y pone a pensar a mucha gente diciendo de que es imposible salir de ahí. Más él me contaba que él le habían dado una cadena de 25 años y salió en un mes. Así que No, no. muchas personas que están en prisión o van a prisión por algún crimen que han cometido, déjenme decirles que lo único que los puede sacar de ahí es Dios. Porque este hombre es el ejemplo vivo de que ustedes también pueden lograrlo. Y para ello tienen que entregar su vida a Dios y servirle de corazón. Si ustedes se fijan, él no anda renegando de porque lo mandan para aquí, lo mandan a un centro de rehabilitación que es como un cuarto de 2x2, como un baño que hay 40 personas ahí. Ahí no se puede ni respirar, todo el mundo tosiendo, tirando gargados para el otro lado, y este hombre dando testimonio ahí. Y eso no cualquiera lo hace. Nosotros no tenemos con qué agradecerle a Dios. Por eso yo soy una de las personas más agradecidas de donde me sacó Dios y por eso le sigo sirviendo a Él. Porque uno siempre, bueno, la mayoría de personas que yo conozco, cuando le dan lo que es una hoja de oración, que es en Finec, lo que estábamos hablando anteriormente de los capítulos, ellos empiezan a llenar y a pedir, veo que hasta le dan vuelta a la hoja, aquí siguen pidiendo, va. Y yo digo, pucha, digo, estos tienen todavía que pedir, digo, yo lo tengo que dar gracias porque sigo vivo. ¿Va? Así es. Mi oración es gracias, gracias, gracias. Te amo, Dios, gracias. Y gracias, gracias. Porque es lo único que tengo que pedir, pues ya Sí, demasiado nos hemos pasado con Él, pues mucha misericordia tiene con nosotros. sí. ¿Va? Y para esas personas que no pueden salir de lo que es los vicios, del alcohol, de la drogadicción, déjenme decirles que tienen dos ejemplos que pudieron superar esa etapa de su vida y que no es el fin. Ustedes lo ven como que es un hoyo profundo que no pueden salir, pero si ustedes hacen un pacto con Dios, Él perfectamente puede hacer el milagro. Yo, al igual que Él, consumí todo tipo de drogas, hasta alucinógenos, tuve eh, el mismo momento que Él dice que casi se muere una sobredosis. Va, Ujú. yo recuerdo haber sentido de que me miraba mi cuerpo y mi alma como que salió, me miraba sentado en el sillón de tanta droga que me había metido. Una vez enloquecí metiéndome ácidos, lo que es Mm, LSD, fuerte. el éxtasis, ¿verdad? Y al final
Uno lo hacía por buscar escapar de su vida, pues. Y uno no lo empieza a hacer diciendo de que vas a quedar en la miseria. Uno lo empieza a Ujú. hacer diciendo que lo hace más feliz, Así es, ¿verdad? Pero es porque aún no he encontrado esa felicidad en Dios. así es. Y quiero que les explique un poco cómo fue esa transición de ser un pandillero a ser un hombre de Dios. Más que todo fue por poco tiempo, por las personas que yo empecé, cuando todo esto empezaba, hubieron personas que se acercaban a mí y como les digo yo, no había un interés dentro del hogar por preocuparse por uno. Mi papá se destacó por ser un buen proveedor para que no faltara la comida y no nos faltara nada, pero no lo veíamos. Llegaba a las 10 de la noche, salía a las 4 de la mañana. Mi mamá con su negocio, siempre había un lapso que no ni nos encontrábamos, no nos mirábamos. Y era cuando las personas aquellas, pues afuera a uno lo quedaban viendo. Y mira, empecé a crecerme en esas colonias donde se empezaban a formar y empezamos a formar parte con ellos. Pero hubo algo que dentro de 3 años, cuando estuvimos, pues no parecía y me trataron de quitar la vida y tuve que salir huyendo. Huí porque otra persona me dijo, si no te vas, te largas de acá de Tegucigalpa, te van a matar. Y hay una orden y esto, y yo tuve que salir corriendo de lo que fue de ahí. Y hubo un tiempo que pues por eso me mandaron para San Pedro Sula. Lo que más a mí me acarreaba también en esa parte, brother, era lo de la drogadicción, lo que me gustaba, el que poder estar ahí, porque uno trata de escapar. Eso, como decís, eso lo hace como escapar de este mundo real, en quererse, en hacer algo diferente. Les comento de tanto, también era cuando sufrí la primera intoxicación, pues en ese momento yo pensé que me habían bañado, que me habían echado un balde con agua, y era porque de tanta cocaína que yo había inhalado, que llegó el punto que por el poro O sea, en empezó a verdad, salir y empecé a sudar demasiado. Yo caí en la casa de un amigo cuando estamos para poder vender. Vino aquel tipo, al verme en esa situación, agarró las llaves de la casa y las tiró afuera, porque los otros disque amigos trataban de irse y lo primero que Olo me quedó viendo y dijo, no, dice, este muerto a mí no me lo dejen solo. Y fue cuando me corrí y aquello, por verme así como estaba, me metieron un zapato en la boca para no morder la lengua. No quería entender que no eran amigos, porque esos no son amigos, porque querían huir y dejarme de esa manera. Y ahí fue lo que yo empecé y creía y no podía entender que eso me estaba llegando a tocar fondo hasta que logré tocar fondo. Llegué. es difícil estar en esa situación porque otro problema también, al final uno empieza a drogarse, a alcoholizarse y en el momento es lo mejor que uno puede vivir. Porque la gente dice, no, que yo no lo pruebo porque no me gusta, es mentira. Mm, Es que no le haya dado un gusto. Porque a todo sí, el mundo le va a gustar. Por eso le digo a la gente que no lo pruebe porque le va a gustar, así es. ¿va? Y el problema es que en el momento es bueno. Toda esa drogada que uno se mete toda la noche y se siente excelente, pues. El problema es el siguiente día y la sal que trae eso. Mm, Porque eso viene una consecuencia fuerte. Si ustedes se fijan, es como un karma instantáneo. Al siguiente día te pasan un montón de cosas por andar ujú, drogándote, ¿va? Eso lo tengo así claro es. yo. Y también que uno en la mañana cuando se sube la nariz, aquel montón de como esperma blanca Sí, con sangre, los coágulos de sangre enteros, que uno siente que hasta el cerebro se le va ahí. Y ese es sí, el problema, y eso causa daños a largo plazo que no se así es. pueden recuperar, ¿va? Sí, Al igual que el alcohol, no, está científicamente comprobado que todo tipo de drogas, porque yo hablo en droga general porque el alcohol es una droga, así es. o lo que es la droga legal, ¿va? Ujú, Ya mucha gente se enoja cuando le digo que cuando se toma más de 3 cervezas al año es un alcohólico, pues. ujú. Porque el que se la toma aquí, que le sirven el trago con la toallita aquí, que se lo ponen, tenga, señor tal, es el mismo que anda con la pache guaro allá afuera, Sí, ¿va? Eso no anda midiendo si estatus de la estatus. familia, Ajá, es un agarra parejo, ¿va? sí, Y es lo que mucha gente no entiende, pues, y piensan que ellos lo están haciendo socialmente, ¿va? Pero uno empieza sí, socialmente. así es. Entonces es mejor evitar, pues. Y todas las personas que dicen que no pueden salir de ahí, solo propónganselo. Algo muy importante que yo les digo es sálganse de su entorno. Su entorno es su mayor problema. Porque cuando uno quiere salir, los amigos lo vuelven a meter. O hay algo diferente también.
cuando ya está predestinado y está puesto en las manos de Dios y en la mirada de Dios, en mí ocurrieron muchas veces. O algo que te lo voy a confesar y hasta el día de hoy, y que a mi mente viene. Cuando yo empecé, me miraban mis amigos, yo caminaba en una cancha Ujú. y me decían, Junior, ya no te miramos que estás oliendo, que estás fumando, que estás haciendo, te miramos más gordo, te miramos hasta rojo. Fíjate que estoy en un capítulo de fraternidad y empecé a que ellos me decían a mí, llévame. A 5 de ellos, incluyendo a 2 cuñados míos, antes que los asesinaran a ellos, conocieron de Dios por medio de la fraternidad. Hubo algo que a mí me dolió tanto, te digo tanto, ojo con lo que te voy a decir, porque empecé a asistir a una congregación. Y en esa congregación dijeron, bueno, hay una de jóvenes. Yo estoy acá sentado el último. Cuando uno anda en este mundo, pues, cuando uno anda en ese mundo piensan que es lo peor, es lo botado, y hay personas que están muy bien y lo empiezan a ver como, lo empiezan a hacer a un lado. Viene la persona encargado de jóvenes y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Solo nos estamos reuniendo 7 personas, 7 jóvenes. ¿Qué podemos hacer? Le preguntan a uno, no, que hay que hacer sanguchitos y regalar sanguchitos. Muy bien. El otro, no, hay que mejorar con el toque, que mejor hay que traer acá, que hay que cantar y tocar esto. Cuando empiezan a decir, y llega el punto que me toca a mí, me dice, ¿y vos qué decís? En la calle hay mucha necesidad. Podemos ir a traer y oremos. Hay que ayunar y hay que ver a aquellas personas que miran un cambio en uno y poderlos atraer a este lugar. Ah, bueno, como lo estás diciendo, tráete a 2 personas el próximo sábado. Está bien. Tráete 5. Está bien. ¿A que no te trae 7? No, está bien. En esa semana yo me di a la tarea de que ahí voy a buscar a aquellas personas y no era con un testimonio dicho, sino que me miraban y me dijeron, Junior, ¿a dónde estás yendo? Y yo les empecé a contar dónde estaba yendo, pero que los iba a invitar a una congregación. En ese momento, cuando les digo yo, el sábado nos miramos a las 2 de la tarde en una estación de buses, aquí voy a estar, ahí voy a estar yo. Estaba llevando casi 9 personas, nueve varones y 2 damas. Y esas muchachas, una era prostituta y la otra era consumidora, pero... Y de ahí venían otros, que hoy que estaba en el centro de rehabilitación la pude encontrar, que está acá en este lugar, y te puede decir Edwin Vindel y las otras personas que se asustaron porque ella salió corriendo a esconderse hacia adentro, porque me miró. Y yo le dije, de lomo te conozco, vení para acá, le digo, y la llamé por el nombre y se vino y me dijo, me da pena, no, le digo, no te dé pena. Pues cuando yo llevo a esas personas, yo me quedé así como estás, 3 de la tarde, 3:30, y aquellos preguntándome, ajá, y no es que íbamos para allá. A las 4:30 me dijo a llamar a ese varón y me dijo, fíjate que no vamos a tener reunión porque se me olvidó avisarte. Aquellas 9 personas y aquellas 2 muchachas se decepcionaron tanto que pensaron que era mentira lo que yo estaba diciendo. Se perdieron. Como te digo, una de ellas está en este centro de rehabilitación a donde acabo de venir y de los otros los asesinaron. Yo me pregunté que por qué era así, por qué estas personas te hablan de Dios, pero que con sus acciones son diferentes. ¿Por qué se llenan el decir soy y esto que el otro cuando en la calle hay mucha necesidad? En este centro de rehabilitación, cuando yo la miré, a ella, yo le dije, óigame, y a todos se los dije yo ahí, en el centro penitenciario, ahorita cuando venimos, yo les dije, ustedes ya tocaron fondo y ¿qué están esperando? O sea, ya más abajo no pueden caer, ya están en lo que están. ¿Mm? Ya solamente están esperando que de seguro venga. Y les digo, clámenle a Dios. Dios lo hizo conmigo, yo llegué y toqué y me revolqué. Pero Dios es fiel y justo que cuando te levantas, Dios cambia tu vestidura, te quita tus harapos y te pone una ropa nueva y te cede un anillo. Y dice, hijo mío, ¿ah? Como un hijo pródigo, para que volvás al redil del camino de él, al diseño original que Dios hizo para que pudieras estar. Y ahí es a donde yo me pregunté en aquel tiempo, yo me resentí demasiado, no con Dios, sino que con diversas congregaciones. Y yo dije, bueno, ahora donde yo estoy, pues le voy a empezar a servir aún más. Por eso hay muchas personas que me dicen, Junior, me dice, vos deberías de estar en esto, o te me han dado la posibilidad. Mi papá se ríe y me dice, tanto tiempo que le has estado huyendo, me dice, a lo que Dios te ha llamado. Pero yo no lo hago por emoción. Ahora he entendido yo que hay que hacerlo.
Y hay que tener ese discernimiento espiritual, el poder sentir de parte de Dios, porque en ese mundo no es fácil, mi hermano, no es fácil. Y como bien decía, ahí el que prueba, mejor que no lo pueda ni lo haga, porque ese mundo lo consume, inmediatamente lo consume, Así y es. no hay salida alguna, viejo. Solamente Dios, solamente Dios, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y Él nos toma de la mano y nos dice, levántate, pero nosotros tenemos que ceder a Él también. ¿Mm? Muchas personas dicen es sencillo decir, ah, sí, yo recibí a Jesucristo y me voy y a sentarse. No, esto es de servirle porque en el servicio está la bendición y ahí es a donde nosotros miramos los milagros. Nos damos cuenta para qué pudimos ser hechos, para qué estamos siendo transformados, para transformar y darle bendición a otra persona. Porque si vos venís y te está fluyendo esa bendición y estás bendiciendo a otro, Dios te sigue llenando, te sigue llenando, te sigue llenando. Platicaba con mi papá que el problema cuando yo había asistido y todo, que ya como te digo, dormir en la calle y todo, durmiendo en el piso, con el hogar que tengo con mi esposa, el venir a ver a mi hija la mayor, que hoy que la pareja pues le dio casa, entonces me doy cuenta que la bendición no cae solamente en uno, sino que en los hijos. Mi nieta viene, me está esperando también, está embarazada, viene otro nieto, y mi papá le pidió a Dios que yo conociera hasta mi quinta generación. Le digo, pa, y si logro aún más todavía, porque yo le digo, imagínate, ya sos bisabuelo, y mi papá está joven, ni los 60 tiene. Yo con 40 años que tengo y ya con una nieta. Dios es maravilloso y Dios es bueno, viejo, porque Dios no se queda con nada, Así es. para nada. No, nosotros estamos aquí porque somos unos hijos agradecidos, pues. Así es, Y al final nosotros recibimos el Espíritu Santo y decidimos tener una comunión con Él para así cumplir lo que Él quiere que hagamos en este mundo, que es llevándole almas a los pies de Cristo. Porque así lo que nosotros recibimos queremos compartirlo con los demás. Y yo tengo un dicho que siempre lo digo en todos los podcasts, lo pueden ver, y es que si nosotros nos encargamos de los negocios de Dios, se Dios se encarga de encarga los de los nuestros. Y cada vez me lo confirman más. Y el mismo dicho de que el que sirve, Dios lo bendice, ¿no? Pero hay otro problema también, que la gente quiere tener, y solo tener, y tener, y tener. Y para tener hay que dar. hay que dar para recibir. Y para tener, porque la gente piensa que también que el dinero es malo, pues, y que Dios no vino a poner dinero. Al final es el uso que le demos a Él, pues, Así es. porque por medio de Él podemos llegar a muchas personas. Eh, y como Dios sabe que Él iba a poner el deseo en nosotros de tener, pero para tener hay que hacer, pero para hacer hay que ser, Ujú. ¿va? Primero hay que Sí, ser, después hacer para es tener. tener. Pero la gente quiere tener y tener y tener, Sí. sin dar nada a cambio. Ujú. Y ese es el problema de la gente, pues por eso no los bendice Dios. Sí, En cambio nosotros vamos solo para arriba y para arriba. así es. Entonces, no, me ha gustado mucho el podcast, ¿verdad? Espero la gente le haya servido mucho. Ya para finalizar, siempre les traigo unas rosquillitas, miren, para que comparta con su familia ya. Gracias, gracias, como que a ver que le gusta. Ah, sí, hombre. Gracias, gracias, mi hermano. Y para concluir, siempre les hago una pregunta. Y es que el podcast se llama El Protector Podcast, Aprendiendo a Crecer. Y cada personaje tira algo diferente de la misma frase. Entonces quiero que me diga usted qué cree que significa aprendiendo a crecer. En la vida nos da muchas maneras de poder aprender. Cada día se aprende algo nuevo. Cada día vas a aprender de la persona que quizás tenés a la par con quien laborás, con quien convivís, hasta de la persona más pequeña, porque yo aprendo hasta de mi propia nieta, aquella chiquitilla que me enseña muchas cosas, el cariño, el amor, y solamente uno dando es como uno puede recibir, y así es como crece también, porque si, como te digo, este es un vaso, Dios lo llena. Una vez que está vacío, estás dispuesto a poder recibir aún más. Y Dios a uno va dándole, le va dando, le va dando. Y a mí me ha transformado, me ha dado. Gente que ha quedado asustado, ¿y este de dónde ha sacado? ¿Y quién ha dado? Yo creo que volvió a seguir en mal camino. No, solamente Dios.
solamente Dios, vea. Y uno aprende todos los días porque Dios sigue a uno instruyéndolo. Por eso le pido yo al Señor que también nos dé de su sabiduría, no como la del hombre da, sino que la sabiduría que viene de parte de Dios para que podamos crecer espiritual y conforme también sea su palabra y dada para cada uno de nuestros hijos, mi esposa, mis padres. Eso yo siempre se lo he pedido yo a él. Así es. No, la sabiduría es todo. Porque también hay gente que quiere ayudar, pero sin ayudarse el mismo, pues. Es un Correcto. problema muy habitual, prácticamente en todas las iglesias, pues quieren ayudar sin ellos cambiarse. Es como que ellos sean este vaso y, digamos, usted tiene sed, ¿va? Y yo le quiero dar agua para que usted beba. Pero cuando le hago aquí, ¿qué sale? Sí, Nada. correcto. No podemos darle a alguien con el vaso vacío, pues. Así es, Primero hay que llenar nuestro vaso. así es. Entonces, no, Y excelente. he llegado, fíjate que en haber en algo, en muchas personas que son grandes líderes, tío. Porque yo, como te digo, hubo un tiempo que idolatré y me mantuve y quedé viendo yo hacia arriba y pensé yo que más bien tenía alas. Ujú. Pero una vez me confronté en una palabra que dice el Señor que si en tu nombre yo hice milagros, saqué demonios y que dijo el Señor, aléjate de mí porque nunca te he conocido. Y son que Sí. aquellos que se enorgullecen y dicen, no, yo soy por esto y lo otro, pero nunca han dado nada a cambio. La vanagloria, Correcto. es correcto. No, vamos a cerrar con un versículo que encontré la vez pasada, que a mucha gente le ha gustado, y lo tengo por aquí. Y dice, ve, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Colosenses 3:23. Amén. Ahí está clarito lo que estaba hablando, Así es. ¿verdad? Entonces, no, cerramos ya porque ya tenemos que irnos. Espero haya sido de mucha ayuda este podcast para ustedes. Sepan que esto lo hacemos con el grande amor que les tenemos a todas las personas, el amor al prójimo, ¿verdad? Y que ustedes puedan aprender, puedan identificarse con el testimonio de él o el mío, y así podamos crear gente espiritual, gente empresaria, que Dios los saque de donde está hoy en día. Déjenme decirles que nunca se rindan por sus sueños, síganlos, y también recuerden que dejamos la página aquí abajo en la biografía. Si ustedes están interesados en cualquier proyecto de bienes y raíces, construcción también dejamos lo que es la página de FINEC para que ustedes puedan ver si hay algún capítulo en su ciudad. FINEC está en todo el mundo. En Honduras tiene varios capítulos. Pero entonces, sin nada que decir, nos despedimos y muchas gracias por estar atentos. Nos vemos. Gracias.